estamos siempre al tanto con las tendencias, Me con, imagino. con algunas caídas. Por ejemplo, no se cayó Spotify. Los ingenieros de sistemas ya sabemos, Se cayó Yape. se cayó Yape, ya estamos discutiendo por qué. Yo, cada celular que compraba o cada equipo tecnológico que llegaba a casa yo leo el manual y yo entiendo cómo funciona. Primero hay que entender que la inteligencia artificial ahorita, aunque no parezca, todavía no es lo suficientemente fuerte para pensar sola. La IA no piensa sola. Sinceramente, dudo mucho que, me parece un poco imposible de hecho, que la IA pueda reemplazar a las carreras, pero sí puede reemplazar a aquel que no sepa utilizarla. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al 8º episodio de Vocación Podcast. Yo quiero agradecer a todo el mundo, a los que están compartiendo, a los que están likeando, a los que se están suscribiendo, sobre todo, muchas gracias porque así apoyan a este proyecto que busca tener a muchas más carreras profesionales. Y hoy tenemos a una carrera que también me la solicitaron bastante, que es la carrera de Ingeniería de Sistemas, como ya se habrán podido dar cuenta en el título. Para ello, he llamado a un gran amigo. Si es que vieron la entrevista con Ingeniería Industrial con Juan Diego, vieron que lo conozco hace 13 años. Bueno, pues al invitado de hoy no lo conozco hace 13 años, lo conozco hace 23 años. Porque somos amigos de la infancia, somos amigos del colegio. Así que hoy voy a presentar a un ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de Lima, el gran Sebastián Lezama. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Renato? Muchas gracias por invitarme, por estar acá. Es un orgullo y un placer poder representar a mi carrera, poder resolver las dudas de muchos estudiantes que tienen interés por esta carrera tan bonita y que es mi pasión y que he venido pues creciendo con ella. Lo sigo haciendo a pesar de que he acabado. Y nada, estoy muy emocionado por las preguntas que tienes preparadas para mí y vamos con todo con esta aventura. Buenazo, amigo. Y, o sea, una carrera que también va en alza, ¿no? O sea, por el tema de la inteligencia artificial, que lo vamos a tratar, pero Sí, es una carrera que últimamente está siendo muy demandada, ¿cierto? correcto. Mira, es algo que siempre le digo a los chicos. De hecho, algo curioso es que tu podcast me interesa muchísimo y siempre te lo he dicho que es una gran oportunidad. Porque yo en algún momento en la universidad he asesorado a algunos estudiantes y algunos papás, de hecho, vienen con esta duda y con esta premisa que me dices, ¿no? Ujú. Después de pandemia, un ingeniero de sistemas o un ingeniero o alguien capacitado en tecnología es crucial y definitivo que necesita una empresa. Sí o sí, una empresa necesita un personal de este tipo. Ok. Entonces, en el ámbito laboral, personas como nosotros son más que necesarias, ¿cómo explicártelo? Es más allá de necesario, ¿no? No sé si hay Ok. alguna palabra más allá O o sea, pucha, es como que debe ser crucial, debe ser fundamental. Sí, fundamental. claro que sí. Porque hoy en día todas las empresas que están bien, que intentan innovarse, usan la tecnología de cualquier modo, ¿no? Ya sea usando redes sociales, usando algoritmos no sé, inteligencia artificial. Entonces, sí o sí necesitan este componente que somos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, no es opcional, diría yo, incluso. Por eso es Oye, que nuestro campo laboral incluso se hace cada vez más amplio, ¿no? Incluso el mercado probablemente algunos piensen que se satura, pero no es tanto así. Incluso hay más demanda, ¿no? claro, oye, interesante cómo entonces, ya que lo dice Sebastián, la carrera como tal se ha vuelto imprescindible en estos tiempos. Así que gracias por sintonizar esta entrevista y vamos a comenzar justamente con la parte un poco más ocasional. Tú me dijiste que ya habías hablado con unos chicos, que has asesorado a algunos interesados en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a estudiar esta carrera? O sea, porque existen más opciones, ¿no? Existe Ingeniería de Software, Ingeniería de Telecomunicaciones. ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera como Sí, tal? correcto. Mira, de hecho es interesante porque, claro, así como muchos a lo largo de toda mi vida antes de entrar a la universidad, han pasado por muchas carreras en mi mente. Una de las que antes de sistemas quería yo estudiar era ingeniería civil. Ok. Y lo hacía más por un tema emocional de que mi padre estudió ingeniería civil, terminó, y tal vez sentía esa responsabilidad, ¿no? Igual desde casa nunca nadie me presionó, pero siempre yo desde pequeño he tenido esa curiosidad mía, esa parte de ingenio, de querer saber cómo funcionan las cosas. Y la suerte, creo yo, no sé si decir bendición, es que, y tú también, de hecho, he crecido con la oportunidad de ver cómo la tecnología fue cambiando a una manera tan rápida, ¿no? Tú y yo hemos usado computadoras, justo ya me mandaste un meme donde salían unas computadoras Sí, sí, tal grandes, cual. y ahí me imagino a Renato y yo sentados en Inicial, en una computadora de esas que son gigantes, usando Paint, usando Excel y Word en ese momento,
Y viendo de niño cómo es que eso cambiaba tan pronto, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿y cómo sucede eso? Yo quiero saber. Entonces siempre me ha interesado esa parte, aparte, y por otro lado también siempre me interesaban cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho desarmar mis juguetes. Ya, de Los verdad. desarmaba, les ponía otros brazos, Ok. me gustaba combinar. Yo era muy creativo de niño. Ahora es Y como Sid de Toy Story, dices. tal vez, pero no de ese lado, ¿entiendes? Ya, claro. Y después tuve la oportunidad de interactuar con los videojuegos, con mi primera consola de videojuego. Que muchos que estudian esta carrera se deben estar, muchos de la gente que estudia esta carrera está muy interesada en los videojuegos o viene desde ahí, porque es un ambiente, es parte de nosotros, los videojuegos, la verdad. Diría que más del 50% de los que estudiamos una carrera tecnológica ha tocado un videojuego, sí o sí, más. Entonces, empecé a utilizar consolas, empecé a jugar y me preguntaba cómo funcionan, cómo es que sucede, cómo es que puedo mover una tecla y cómo es que el personaje se mueve, ¿no? Y así pasó también en las computadoras, ¿no? Porque, bueno, tuve la suerte de tener una computadora en casa, de tener algunas consolas. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando abrí alguna computadora vieja en mi casa, alguna computadora que estaba polveada en mi último piso y tenía tanta curiosidad por saber cómo funcionaba que un día subí, la abrí, lo hice mal, la terminé de destruir. Ok, pero suele pasar, supongo, ¿no? Y claro, En el proceso de descubrir por qué te gusta algo, pues. claro, y es y hecho, claro, con permiso de mi mamá de poder hacerlo, pero solamente ahí me veías a mí, ¿no? Y sacando pieza por pieza diciendo, qué increíble. Y después así, o sea, fui creciendo y con tecnología, por ejemplo, me acuerdo el iPhone 4 cuando salió, a mi mamá se lo dieron. Yo, cada celular que compraban o cada equipo tecnológico que llegaba a casa era, yo leo el manual y yo entiendo cómo funciona. Y es lo que hacía. Me gustaba abrir, entender, leía un poco, buscaba en internet, en YouTube, tal, y ya sabía cómo funcionaba, ¿no? Después también hubo una época en mi vida en donde me topé mucho con, claro, ya te hablo de 12 13 años, donde ya empezaban los videojuegos online, ¿no? Que podemos jugar con personas. En Minecraft. Claro, Minecraft es un buen ejemplo y creo que me acercó más, por ejemplo, a la parte ya de Internet, ¿no? Yo puedo interactuar más con Internet, con lo que es YouTube, con lo que es Facebook, subir videos, porque me encantaba subir videos, jugar con mis amigos. Entonces, todo ese conjunto lo fui interiorizando, ¿no? En mi inconsciente. En el colegio recuerdo, no sé si algún amigo está viendo esto mío del colegio, pero recuerdo que me llamaba mucho, por ejemplo, cuando el proyector se malograba. Se malograba el proyector. Y ¿Qué suele siempre había pasar? alguien el que le decían, ya, él, el que sabe. A mí era el que me llamaba, ¿no? Yo me paraba, lo prendía, conectaba bien el cable, porque yo sabía cómo funcionaba, Claro. ¿no? Entonces, todo eso lo fui interiorizando. Claro que hice mi test vocacional y siempre me salía algo o me salía algo de tecnología o me salía algo de diseño gráfico, porque soy una persona bastante creativa, que me gusta mucho lo visual. Claro. Súper. Entonces, a pesar de eso, fui un poco en contra de eso, ¿no? Por el cariño que le tenía a mi papá, que como sabrás, mi papá ya no está Claro. conmigo hace como 13 años. Entonces Me era un acuerdo. tema emocional. Yo postulaba a católica. No ingresé en mi primer examen de católica, de hecho nunca ingresé. Este, pero esa primera vez que no ingresé me hizo replantearme a mí si yo realmente estaba postulando lo que quería, Claro. ingeniería civil. Y realmente, y eso es algo que les recomiendo mucho, muchos, es que se encuentren con sus pasiones, se encuentren con lo que realmente les gusta, que es en el fondo lo que a ti te gusta, Claro. ¿no? Y es lo que yo descubrí, es lo que yo junté en mi experiencia y dije, wow, esto es lo que a mí me gusta y es lo que voy a disfrutar durante los 5 años, Claro. ¿no? Y es esta vez lo que algunos necesitan, esa motivación para estudiar lo que quieren, ¿no? Agarrar esa parte que me gusta. Oye, esto me gusta y lo he analizado y me interesa. Y dicen, pucha, pero acá en Perú no hay mercado laboral. Aunque suene trillado, es verdad que aquel que es bueno en lo que hace va a crecer como sea, porque te gusta. Y si haces algo que te gusta, no hay duda de que vas a avanzar. Claro. Oye, buenazo, gran reflexión. Entonces, sí, yo creo que de ahí nació
tu Mi gusto amor por la por... tecnología. Oye, qué curioso. Yo pensé que tu papá era ingeniero de sistemas, alucina. No, mi papá era ingeniero civil. Mi papá era ingeniero civil y él quería que sea ingeniero civil o quería que sea doctor. Mi mamá quería que sea doctor para que la atiendan, ¿no? Un saludo a tu mami, de verdad. Le tengo un gran cariño a la señora Charito. Perdón. Y me gustaría ahora saber, Sebas, ¿cómo es que le explicarías a alguien sobre la ingeniería de sistemas? O sea, alguien que no tiene mucha idea y que recién se está acercando, por ejemplo, yo que trabajé en el área de admisión de la Católica, me preguntaban, ¿no? Yo trataba de explicarle más o menos un poco cómo es la carrera, pero ¿cómo lo explicarías tú, que eres ingeniero de sistemas, a alguien que no tiene mucha idea? Claro, sí, es una pregunta muy buena, de hecho, porque es un poco ambiguo, ¿no? Tal vez por el juego de palabras, ingeniero de sistemas. Qué es ingeniero de sistema? ¿Qué hace? Claro. Básicamente nos remontamos a lo que es la ingeniería, ¿no? La ingeniería se encarga de solucionar problemas, de resolver situaciones complejas a través de alguna cierto de, pasos, de procedimientos, ¿no? Y lo que hace el ingeniero de sistemas es básicamente entender cómo funciona un conjunto de situaciones, de problemáticas y aplicar soluciones. ¿Cómo? Utilizando un componente que tal vez es el diferenciador con otras carreras que, diferentes a ingeniería de sistemas, como por ejemplo en ingeniería industrial, es que utilizamos el componente tecnológico. Nosotros utilizamos este componente para poder desarrollar soluciones, resolver problemas, innovar con productos, entender tal vez alguna necesidad de la empresa, del cliente que quiere. Nosotros entendemos, vamos y decidimos qué es lo que hacer con toda la teoría aplicada, ¿no? Por ejemplo, como un ingeniero civil y un arquitecto que deciden edificar un edificio y tienen que hacer todo el planteamiento de cómo va a funcionar, qué es lo que se va a levantar, qué es lo que voy a poner acá y qué voy a hacer con cada parte para que funcione. Es lo mismo, pero un ingeniero de sistemas utiliza no estructuras ni, no sé, concreto, ni nada de esas cosas, o planos. Nosotros utilizamos Tecnología. código, Código. base de datos, Ok. utilizamos infraestructura, arquitectura, ¿no? Utilizamos metodologías para poder hacer parte de la gestión de cómo se van a hacer los procesos, de cómo se van a hacer los desarrollos de los software, ¿no? Y en general, eso creo que podría resumir bastante la pregunta Sí, de un ingeniero de lo sistemas. que hace un ingeniero de sistemas. Oye, y ahora quiero preguntarte algo, porque existen algunas maneras que, a ver, cuando a mí se me acercaban también escolares, y supongo que a ti también te ha pasado, ya que has orientado a estos chicos, se acercan y te preguntan, oye, yo quiero estudiar ingeniería de software, o quiero estudiar como ciencias de la computación, Ujú. ¿no? ¿Cómo es que haría alguien para no confundirse, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces Claro. con la ingeniería de sistemas como tal? Y también he escuchado en algunas universidades, como por ejemplo la Universidad Católica, que le llaman ingeniería informática, ¿no? No Ujú. sé si es que está relacionado, si hay una diferencia, cuéntame por favor. Claro, mira, yo creo que para entender bien esta diferencia, lo primero es que hay que entender es que todas utilizan la tecnología. Ya estoy siendo un poco redundante. Y luego lo que recomiendo es que se atrevan es a leer las mallas y a comparar cada una de ellas, ¿no? En especial aquí en Perú porque hay algunas que mezclan incluso parte de muchas en una, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el caso de mi carrera, Ingeniería de Sistemas. En mi casa de estudio, Ingeniería de Sistemas, tiene un enfoque, siempre lo menciono así, muy panorámico, en el cual vemos bastantes áreas, ¿no? Porque el ingeniero de sistemas no está capacitado únicamente para desarrollar código, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, esa es mi especialización, desarrollo de software. Pero un ingeniero de sistemas también está capacitado para, no sé, gestionar los sistemas a nivel de negocio dentro de una empresa, a ver la parte de datos, a ver la parte de IA, a ver la parte de infraestructura de TI. Y eso es lo que, por ejemplo, en mi universidad, claro, se tratan de enfocar. Y hay una parte de la carrera en la cual con la malla se nos abren los caminos y ya con la experiencia o con los cursos básicos que hemos llevado podemos decidir hacia qué lado ir. Ahora, la diferencia básica de las carreras que me has mencionado. Por ejemplo, ingeniería de software. Como su nombre lo dice, ingeniería de software es aquel ingeniero que se encarga o se enfoca más en la parte de desarrollar software, ¿no? Se va a dedicar a hacer más eficientes los software, a entender cómo funcionan a nivel arquitectónico, a nivel de construcción, a nivel de limpieza de código, que por ejemplo un ingeniero de sistemas sabe, pero tal vez si no sigue esa línea no es especialista en ello.
Entonces, por eso es que en mi universidad tal vez hacemos esas especializaciones, ¿no? El ingeniero, o por ejemplo, el que estudia ciencias de la computación, es casi lo mismo, pero es un nivel más académico, más investigativo, ¿no? Más de investigación, se meten más a investigar o comparar, por ejemplo, algoritmos, ¿no? ¿Cuál es el que, ya te hablo a un nivel un poco más, te lo voy a poner más alto? Por ejemplo, ¿no? ChatGPT y Gemini. ¿Por qué estos algoritmos funcionan de tal forma y cómo puedo mejorarlos? Entonces, investigan, hacen papers, comparan. Es más ciencia, Claro. ¿entiendes? ¿Y cuál es la otra? La otra, no, bueno, Informática, ¿no? informática, porque hay algunas universidades que le llaman informática, ¿no? Y no sistemas, por ejemplo. Depende de la universidad y depende de la malla, ¿no? O sea, informática, entiendo, en la católica tira también un poco más a, si no me equivoco, discúlpame, que no recuerdo mucho la malla actualizada, pero es un poco más, me parece, sigue siendo un poco más teórica, deja de lado un poco la parte de negocios que nosotros como ingenieros de sistemas sí la vemos, ¿no? Te voy a contar una experiencia bastante interesante. En ingeniería de sistemas vemos un poco lo que es contabilidad. Contabilidad. Sí. Ya. Yo he llevado, por ejemplo, 4 o 3 cursos de contabilidad. Y en algún momento en mi experiencia profesional, trabajando con ingenieros de software, porque yo soy desarrollador de software actualmente, yo me especialicé en software, entonces veo eso. Entonces he frecuentado muchos con ingenieros de software, ingenieros mecatrónicos, ingenieros informáticos. Y en algún momento hemos tenido algún requerimiento de la empresa o del cliente que nos ha pedido algún requerimiento o nueva funcionalidad para su software. Y en su momento nos pedían algo de contabilidad. Ok. Cuando propusieron el tema de los ingenieros, la verdad no recuerdo, era un ingeniero de software, un ingeniero de informática y yo. Ok. Cuando pusieron el tema de contabilidad, no les repercutó mucho, o sea, estaban un poco perdidos al escuchar estos términos de contabilidad. Claro. Yo, al tener la visión global de mi universidad y al saber de estos temas, pude entender y saber de lo que iba, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que sistemas es como ver todo y tú puedes elegir por dónde vas, Ok. ¿no? Ok, entonces se podría decir que en este caso la Universidad de Lima te dio justamente esta visión panorámica que de alguna manera, no porque no quieran tocarlo, sino porque las mallas curriculares de otras carreras como por ejemplo ingeniería informática o ingeniería de software no las tienen, ¿no? Tal Como en vez, este caso la parte de contabilidad, ¿no? claro, tal vez. La verdad, puede ser que me esté equivocando, puede ser que en estas carreras que están mencionando sí hay algunos cursos, ¿no? Pero tal vez no lo han visto muy a fondo o no es como que lo necesiten ver porque se enfocan en otra cosa, ¿no? Claro. Su enfoque está para otro lado. Pero lo que hay que entender es que estas 3 carreras están relacionadas de algún modo. Coexisten en el mismo círculo y pueden hacer lo mismo las 3 personas, ¿no? Pero cada una especializada en lo que está enfocándose. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista que tiene que ver un poco más con la actualidad de la ingeniería, ¿no? Sebastián contaba sobre la inteligencia artificial, sobre ingeniería de software, etcétera, sobre códigos. Entonces, hemos preparado algunas preguntas que Sebastián, como ingeniero de sistemas, creo yo, está muy capacitado para responderlas. Así que vamos con la primera pregunta, amigo, que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, hoy en día la inteligencia artificial, como ChatGPT, por ejemplo, ya te escribe cosas muy avanzadas, te resuelve problemas matemáticos. Yo vi justamente hace poco a una amiga que le mandaba una operación y ChatGPT se la resolvía. Hoy en día te escribe textos, es capaz de escribirte una tesis, darte una idea para hacer una tesis. O sea, es un asistente muy chévere hoy en día, la IA. Y me pongo a pensar en, ¿crees tú que la inteligencia artificial va a reemplazar a varias carreras profesionales, entre ellas la tuya tal vez? No lo sé. Es una pregunta bien interesante, de hecho creo que es una pregunta bastante controversial hoy en día. Primero hay que entender que la inteligencia artificial ahorita, aunque no parezca, todavía no es lo suficientemente fuerte para pensar sola. La IA no piensa sola. Eso es algo que tal vez muchos no comprenden, pero la IA se alimenta de información, de cantidades exorbitantes de información.
Ok. Entonces, la IA se ha capacitado y de hecho lo sigue haciendo con nuestra retroalimentación que le damos, que le respondemos, que le preguntamos y usa eso para seguir alimentándose, alimentándose. Entonces, la IA, más que pensar sola, porque no piensa sola, lo que hace es utilizar todo lo que nosotros en algún momento en la historia del Internet, porque los bases de datos son inmensas, utiliza para aprender. Ok. En inteligencia artificial hay una rama que se llama Machine Learning, que viene a ser máquina de aprendizaje. Ya. Y lo que se encarga de esta parte es aprender, una máquina que aprende, que entiende, que se entrena, ¿no? Para que lo entiendas, ¿no? Tú le das datos, 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 y la IA empieza a encontrar patrones, empieza a encontrar comportamientos. Y cuando le presentas una situación parecida, utiliza su memoria y dice, ¿cuál utilizo, no? Claro. Ahora imagínate esto, pero a niveles más específicos y más grandes. Como por ejemplo, ¿cuál es? Como por ejemplo que le pidas que te resuelva algo. Si tú te das cuenta, tu interacción con la IA es darle órdenes. Tú Claro. le das órdenes y la IA te responde. O sea, básicamente le digo, oye, a ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para el proyecto de Boca Acción, prepárame, porfa, una descripción para un video de YouTube, ¿no? Y te lo lanza. Claro, porque la IA ha aprendido de esto o ha utilizado alguna información. Por ejemplo, ¿no? Es que es así. Él encontró en su entrenamiento una parte de ¿cuál era la pregunta? La pregunta era si es que No, le hiciste a ChatGPT. Ah, si a ChatGPT le pregunto, oye, hazme por favor una descripción para un video de YouTube. Por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, la IA en algún momento tuvo una información de algún artículo que decía top ideas para una entrevista o top temas. La IA utilizó este tipo de información a niveles grandes, la utilizó tanto, la refinó tanto que pudo sacar lo que tú le estás pidiendo. Ok, Y así funciona, ¿no? claro. Y es más que todo eso, darle órdenes. Ahora, yendo a la pregunta, ¿no? Si nos puede reemplazar la IA. Mira, yo creo que no nos va a reemplazar de ninguna forma. De hecho, nosotros hemos hecho posible este producto. O sea, a ti como ingeniero de sistemas te refieres. Claro, Ya. yo, por ejemplo, he hecho mi tesis en inteligencia artificial. Yo tengo Ok. he hecho mi tesis, he utilizado algoritmos de Machine Learning, he entrenado redes neuronales y pero a niveles te hablo de un producto específico, ¿no? Ok. Esto ya es masivo, grande. Pero voy a que la IA se construyó gracias a nosotros y en el futuro, y no solo para mi carrera, sino para otras carreras. Yo sinceramente dudo mucho que, me parece un poco imposible de hecho, que la IA pueda reemplazar a las carreras, pero sí puede reemplazar a aquel que no sepa utilizarla. Interesante. Aquel sí te va, o sea, alguien que sabe usar IA y alguien que no sabe usar IA. Prefiero a alguien que sepa usar la IA, ¿no? De hecho, para serte sincero, he consultado a la IA algunos temas que podría aplicar acá y que me ayude a refinarlos. O sea, es lo que pasa, ¿no? Utilizar la IA con conocimiento se vuelve incluso más poderoso. Claro. Por eso en los trabajos, algunos trabajos no prohíben usar IA, sino lo utilizan como una herramienta. Y eso es lo que tenemos que hacer con la IA. No decir que nos va a reemplazar, ni evitarla, porque creen que es artificial. De hecho, es artificial por lo mismo que te he explicado, ¿no? Claro. Y más que todo es ser un complemento tuyo, ¿no? O sea, que los que editan videos no se sientan atacados por ella, sino que la utilicen como una herramienta y les ayude a ser más eficientes, ¿no? Claro. Te ayuda a hacer tareas más rápidas. Claro, porque, o sea, uno puede considerarlo como amenaza en qué sentido. Por ejemplo, tú que decías que en su momento querías estudiar diseño gráfico porque te consideras una persona muy creativa. Claro. Hoy en día le digo a la IA que me haga una foto de nosotros ahorita que en versión estudio Ghibli y lo hace en 2 segundos. Algo que un diseñador gráfico probablemente se hubiera demorado 1 hora. Ahora es como que, ya lo hice. Claro, eso por ejemplo es muy interesante. Si tú te has puesto a pensar cómo es que hace años, cuando no existía la fotografía, existían los pintores. ¿Tú te imaginas la postura de los pintores al verse enfrentados hacia la fotografía? Porque antes no existía yo no te podía sacar un retrato si es que yo no te pintaba a ti. Cuando pasó la fotografía, cuando pasamos esta era, eso era una amenaza para los pintores. Hoy en día los pintores no se han extinguido. Incluso diría que tienen un valor más agregado. Incluso carreras profesionales de pintura, bueno. Incluso hay carreras, ¿no? Entonces,
es ir dándole un enfoque diferente, una atribución diferente, usándolo como herramientas. Algunos pintores ahora pintan con una foto al costado, Claro. ¿no? Y sucede lo mismo con, por ejemplo, el caso de Ghibli, ¿no? No es que la IA se haya copiado de Ghibli. La IA utilizó la información que tenía, para así decirlo, se inspiró, usó toda la información, encontró los patrones, las formas como se dibujaban, qué colores solían utilizarse. Todo ese conjunto se utilizó y se hacen los productos finales, ¿no? Amigo, y ahora se me acaba de ocurrir una duda un poco genuina, ya que con todo lo que has hablado, ¿qué tanto de porcentajes, a ver, si es que la capacidad de la IA es un 100%, Ujú. ¿qué tanto conocemos los humanos, los mortales, hoy en día de lo que te puede dar la IA, ¿no? O sea, si es un 100%, ¿cuánto sabemos? ¿Un 5, 10%? ¿Cuánto? ¿Cuál consideras que sea? Mira, me gustaría repreguntarte, de hecho, tú que eres una persona que tal vez no está mucho metido en el mundo de tecnología y te asombran, ¿cierto? Claro, Y tú a la IA que más te has enfrentado es ChatGPT. claro, ChatGPT. ¿Cuánto te asombra o cuánto porcentaje tú consideras que te expone la inteligencia artificial hoy en día con esta herramienta, ¿no? O sea, si hablamos de un 100% de capacidad, pues yo creería que nos estamos enfrentando como a un 10%. O sea, no creo que haya utilizado el ChatGPT en toda su capacidad máxima, ¿no? Pero me asombra de las respuestas que te da. O sea, ChatGPT, por ejemplo, cuando yo le he pedido algo, incluso ya en algunas preguntas te da dos tipos de respuesta. Te dice, ¿qué respuesta quieres? Respuesta uno, respuesta 2, ¿no? Entonces, siento que solamente es un 10%, ¿no? Claro, yo creo que, ¿cómo te podría responder esa pregunta? Es que de acuerdo a lo que nos hemos enfrentado hoy en día las personas comunes, el porcentaje es bajo, porque la IA se utiliza, aunque no lo creas, en situaciones muy complejas y donde te podrías, o sea, ser capaz de decir, wow, aquí la IA sí es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, em, un caso muy específico tal vez es que hay IAs que se encargan de detectar cáncer a temprana edad Wow. con imágenes de pulmones que tienen algún cierto patrón. Hay IAs que ya identifican y dicen, oye, esta persona podría tener cáncer. O hay algunas inteligencias artificiales que pueden predecir sismos, no sé, o alguna predicción. Por ejemplo, en la parte económica o en la parte de finanzas se utiliza mucho la inteligencia artificial. Es que hay que entender que la inteligencia artificial no solo es ChatGPT, Ah, obvio. es una rama. ChatGPT es parte de Deep Learning, aprendizaje profundo, de lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural. Es aquel que entiende lo que tú le dices, ¿no? Claro. Porque una cosa es ponerle el texto y que ChatGPT entienda verbalmente y lingüísticamente lo que le estás diciendo. Pero eso es un tipo de guía. ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial. Hay muchas formas de utilizar la inteligencia artificial y no necesariamente IA es aquel que le dices que te haga y te responda. Claro, También predice, también encuentra patrones claro. a nivel lógico, ¿no? Entonces, el porcentaje de potencia es bastante si lo ves desde un nivel más arriba, Ajá. porque tal vez queremos verlo desde el nivel de que estoy utilizando ChatGPT. ChatGPT desde algo común que puede ser, oye, hazme la lista del mercado, ¿no? Y es como, ah, ok, Claro. te hago la lista. Pero si me dices que ahora se aplica para encontrar o detectar enfermedades tempranas, oye, estamos avanzando bastante. Claro, y yo te hablo de esta investigación, te hablo de yo haberla leído hace 3 años, 2 años. Claro. Ahora ya debe ser súper, súper potente la cosa que se ha investigado, ¿no? Claro, oye, interesante cómo va avanzando la IA y, bueno, la recomiendas utilizar de todas maneras, ¿entiendes? Sí, de hecho que sí, yo la uso. O sea, los ingenieros de sistemas la usamos. Los chicos en clase, porque yo asesoro a los profesores, a un profesor para un curso en la universidad, programación web, y nosotros nunca prohibimos utilizar IA. Bueno, en exámenes sí, pero es una herramienta que hay que utilizarla. Claro, Hay que saber utilizarla, hay que saber darle el uso, hay que hacerla nuestro amigo claro, y también teniendo nuestros límites, ¿no? Por ejemplo, yo incluso en algún momento en mis trabajos lo he utilizado, ¿no? Para, por ejemplo, no sé, hacer más eficiente que algo que yo puedo hacer, estar jalando algunos códigos, pegarlos, alguna tarea que se pueda automatizar y me la puede hacer la guía, le pido que la haga. claro. Pero también es responsabilidad mía saber qué está haciendo la guía, darme el tiempo de analizar, a ver qué es lo que hizo. Lo utilicé, pero soy responsable
y soy consciente de que esto no lo he hecho yo, o esta parte hecha mía, pero tengo que saber qué estoy entregando, ¿no? Porque es pasado por alguna, por así decirlo, por un proceso, ¿no? Ok. Que es un poco independiente al mío. Claro. Oye, buenazo y interesante la explicación que has dado sobre ella. Seguramente vamos a seguir conociendo sobre ella, su potencial, porque probablemente todavía no conocemos mucho, o al menos los que lo aplicamos de forma muy cotidiana, todavía no sabemos qué puede llegar a ser la IA. Y eso es interesante, ¿no? Hola, espero que estén disfrutando la entrevista. Yo paso por aquí para pedirles que le den like a este video y que se suscriban al canal, ya que así apoyan muchísimo a este proyecto que busca tener muchos más invitados. Así que denle like, suscríbanse y así me apoyan un montón. Seguimos con la entrevista. Y ahora vamos a pasar a una pregunta que a mí, en general, o bueno, cuando hice este cuestionario de preguntas, me llamó mucho la atención porque es una curiosidad que yo tengo y que creo que muchos tienen, que tiene que ver con el tema de que tu celular te puede espiar, ¿no? O sea, es algo que, créanme, todas las edades han pasado. Tengo amigos que tienen 20, 21 años y mi papá, mi mamá que tienen 61, 63 años y ellos siempre, todos mis círculos me dicen, siento que mi celular me escucha. O sea, estoy hablando con alguien sobre, ponte, pues quiero viajar a Brasil, entro a Facebook, entro a Instagram y me sale publicidad de viaje, me sale publicidad de paquetes, hoteles, etcétera. ¿Es cierto que el celular nos escucha? Tú como ingeniero, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí. Actualmente, pocas son las, a menos que tú le des permiso, que las aplicaciones utilicen el micrófono. O sea, porque tú hablas de escuchar, ¿no? Claro, Voy un poco por ese lado. De hecho, eso no sucede. Todo esto se basa en, de hecho, es una rama de la carrera, que son datos, ingeniería de datos. Todo se basa en los datos que nosotros alimentamos a los software, a las redes sociales, y que ellos entienden qué vamos queriendo, ¿no? Y es así. Tú, por ejemplo, en algún momento, y eso también es un tema de permisos, ¿sabes? Algo que nosotros a veces no nos detenemos a leer. Tú cuando has creado tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, has aceptado algunos términos. Y de hecho estos términos se han ido actualizando, pero muy probablemente no los hemos leído, ¿no? Términos que incluyen que los datos que nosotros les brindamos van a ser utilizados para aprender patrones, comportamientos y entender qué es lo que a ti te gusta. Te doy un ejemplo. Porque es que a veces creemos que nos espían. O por ejemplo, lo de los conciertos, ¿no? Me preguntabas. ¿O cuál fue claro, era como viajes, ¿no? Pero ponte que también Viajes, sea ok, por concierto, no ejemplo, sé. ¿no? Viajes. Tú estás hablando con tu amigo de viajes y por ahí que en la conversación ustedes hablaron y empezaron a buscar destinos o empezaron a buscar imágenes. Ese registro, esa huella que tú dejas, se guarda. Ese rastro que tú dejas, se va guardando. Y, por ejemplo, Facebook o Instagram empieza a... Esos son algoritmos súper potentes. ¿Ah? Claro, Eso es una lógica, una compleja tan grande que no sabría cómo funciona, pero lo imagino así. Entiende qué es lo que tú estás buscando. Empieza a detectar tus comportamientos. De hecho, incluso los que hacen publicidad para sus marcas, para sus, no sé, sus emprendimientos, y alguna vez han hecho publicidad, todo esto se puede segmentar. claro, Yo quiero que esta publicidad le aparezca a aquel que viaja a tal destino y que tiene tanta edad y no sé qué, no sé cuánto. Toda esta línea Facebook la busca en los comportamientos que tú de alguna manera se las has dado, de cualquier forma. De la mínima forma, ellos entienden. Dice, ok, creo que le puedo empezar a mostrar fotos de viajes. Entonces a ti te aparece una publicidad de viajes. Y dices, wow, qué raro, ¿no? Y tú te detienes a ver la publicidad, porque justo querías viajar. claro. Esos 3 4 segundos que te detienes a ver, también se registra Ok, y te sigue saliendo más. claro, obvio. Y cada vez tu publicidad se va afinando, ¿cierto? Ajá, Hasta que llegas a lo que quieres, por ejemplo. O empiezas a buscar, no sé, una prenda de ropa. Y la publicidad que te aparece al inicio tal vez no es tan eficiente. O te aparece algo parecido a lo que estás buscando. claro. Pero en tus comportamientos, en tus búsquedas, ya le vas, él va aprendiendo, va diciendo, ok, ya entiendo qué quiere, ya entiendo por dónde va. ¿Y esto funciona también con Google de casualidad? O sea, Claro. porque, a ver, si es que Facebook, Google son en teoría distintos, ¿no? Ujú. Si yo busqué, por ejemplo, no sé, a ver, me imagino,
ropa de la marca Jisoo, por ejemplo. Claro, claro. Ya, entonces es como que Facebook lo entiende, o sea, lo procesa desde este buscador o cómo es. Hay bancos de información compartidos. Ok. Por ejemplo, en Google ocurre, ¿alguna vez has entrado a una página y te ha aparecido lo de cookies? Claro, Eso de cookies, por ejemplo, no es, eso es, para entenderlo, lo que le estás permitiendo al navegador es que todo lo que tú hagas en la página se registre y se guarde con cualquier página. claro. Esa información va a ser compartida de alguna forma. Pero que eso prácticamente es obligatorio, porque hoy en día si es que no aceptas eso, creo que te cobran en una web o algo No te, así. o sea, te ponen limitaciones, Claro. ¿no? Porque la página o Google quiere. Pero uno por entrar a la información y leer lo que dice la página web le dice, aceptar, listo. Es que claro, es que esta rama es bien importante. De hecho, es algo que yo recomiendo y que lo interpretes así tú y todos los que puedan escuchar. Es que uno de los activos más valiosos que tenemos hoy son los datos. Tus datos son importantísimos. Seguro te ha pasado en algún evento. Hace poco estuvimos en el concierto de Calamaro, gran concierto, por Claro, sí, ejemplo, ciertas. en donde había un puesto del comercio Claro, y te ofrecían una foto a cambio de que te registres en su plataforma. claro. Te pedían DNI. Parte de ese registro es dar tu DNI, tu correo y tus nombres. Esa información es súper valiosa para la empresa. Y aunque no creas, una foto no es nada comparada a tus datos, porque la empresa se llena de tantos datos que de ellos puede aprender. Tiene tu número, tiene tu DNI, y eso es un activo demasiado, demasiado valioso, porque hay una ingeniería para eso. Entonces, por eso es que hay que ser bien celosos con nuestros datos. Por eso que hace poco llegó, ¿recuerdas la esfera de Claro, poner tu ojo y te daban no sé cuánto de plata? ya. Aunque no parezca, eso no es nada. Oye, Tus datos valen más. que de hecho ahora hay datos de gente que se ha inscrito misteriosamente a partidos políticos, ¿me entiendes? O sea, que se los inscriben. Y, o sea, ¿qué tan interesante puede ser eso, no? O sea, nuestros datos son tan valiosos que, de verdad, gente, no venden sus datos por por unas papitas Lays en la calle. O Sí, sea, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. así que, bueno, les ama, gracias por esa aclaración. Bueno, y por ejemplo, o sea, la cola de Teleticket, ahora que se vienen varios conciertos, para esta fecha, no sé si ya se ha publicado la venta del concierto de Bad Bunny, yo espero que sí, pero, o sea, siempre entran masivamente muchas personas. Y a mí me ha tocado entrar en un puesto en el que puede ser, ponte, 200, como también 70.000. 150.000. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esa cola? Mira, como lo tengo entendido, es que Teleticket utiliza una cola aleatoria. Es un número que se te da a la suerte. Pero aquí entran muchos factores importantes, desde tu conexión a internet, desde cuántas personas están entrando en la misma vez. Entonces, aunque tú no lo notes, la velocidad de internet, por ejemplo, es muy importante. Así. Claro, ¿no? Pueden parecer milisegundos, pero prueban algún momento y algún internet uno con otro. Esa milésima de segundos de que uno entra antes que el otro, ya te asignan un número. Esa asignación de un número puede ser más a favor de aquel que entró primero, ¿no? Claro. Pero también está la otra parte que te explicaba, que es la parte aleatoria, ¿no? Algunos, para entenderlo así, algunos que han utilizado la función random en Excel, ¿no? Pongo random entre el número 1 hasta el 1000. Le doy enter y me puede salir el número 1000. Luego dar enter y me puede salir el número 3. Ok. Esa es una cuestión de algoritmos ¿cómo se llama? De algoritmos aleatorios. Ok. Es Entonces es más que todo un poco de suerte en realidad. un sistema más aleatorio. Sí, sí, yo diría que sí. Pero tú consideras que igual, o sea, plataformas como Teleticket o Yoinas que venden estas entradas se han tenido que reforzar desde niveles temas Claro, porque puede caer la página, ¿no? claro, es que imagínate, o sea, no sé, Bad Bunny, ¿no? Cantidades exorbitantes de personas se van a querer conectar a una misma plataforma simultáneamente. Mantener este tipo de usuarios, esta cantidad de usuarios en una plataforma no es fácil, para nada fácil, ¿no? Aunque desde nuestra parte nosotros veamos y dice, oye, Teleticket no funciona bien, pero el esfuerzo que hacen, ¿no? Aunque no parezca, es bastante, ¿no? De la parte tecnológica, ¿no? Porque no es nada fácil mantener esta cantidad de usuarios a nivel paralelo, en conjunto, ¿no? Entonces, eso más que todo, ¿no? Y
Creo que funciona así, o sea, yo no trabajo directamente en el ticket, pero es que yo creo que es como funcionan las colas. Claro, pero igual, o sea, las plataformas se pueden caer, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, Cineplanet. Cineplanet cuando sacó las entradas a Spider-Man No Way Home, cayó. Claro, No estaba preparada, supongo, como tal vez no Teleticket. estaba preparada porque Cineplanet nunca recibió tal vez esa demanda que Teleticket está acostumbrada a recibir, ¿no? Claro, Porque o sea, los conciertos son masivos, está preparada para recibir, ¿no? claro. Teleticket, perdón, Cineplanet no, tal vez no se lo esperó, tal vez van a entrar de acuerdo a lo que, ¿no? Pero eso ya se ha ido cambiando, ¿no? Hace poquito compré entradas para Star Wars, el episodio 3. Y hubo un pequeño lag también, a pesar de haber pasado, ¿no? Esas experiencias, Claro. Cinemark, pero creo que están más capacitados ahora. Las plataformas se capacitan más cada vez, se refuerzan más. Y ahora, justamente, algo que te quería preguntar es el tema de la vida que puedes llegar a tener como ingeniero de sistemas, ¿no? De alguna manera, uno puede creer que estudiar en una carrera tecnológica es meterte a una computadora y vivir ahí todo el día. O sea, ¿cómo es la vida de un ingeniero de sistemas como tal? ¿Llegas a tener vida social o cómo es? Claro, claro. Mira, depende mucho, o sea, de hecho, que hay un estereotipo en nuestra carrera o en las carreras que son tecnológicas. Hay estereotipo de aquel estudiante que juega videojuegos, que está sentado en la computadora todo el día, que socializa poco, que se queda ahí, ¿no? Porque como comprenderás, o en nuestras generaciones, como tú y yo hemos crecido, que alguien esté muy pegado a la computadora antes era visto un poco como que, "Ey, el antisocial, ¿no? El que es rarito de las Puede computadoras, ser, ¿ya? ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, ese es el estereotipo que yo creo que se va rompiendo. Y muchos en la carrera, de hecho es algo que yo he identificado y tal vez siempre lo discuto con algunos docentes. Y es que sí, hay muchas personas que son introvertidas en este tipo de carreras, ¿no? Personas que les cuesta socializar, que les cuesta tal vez abrirse al mundo de diferente forma como una persona de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero hay excepciones. Yo creo que es esencia de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo tal vez rompo un poco ese estereotipo. A mí me gusta expresarme, me gusta hablar, ¿no? Pero ¿sabes qué? A esto yo le atribuyo mucho, voy un poco a la primera pregunta de mi experiencia con Internet. Mi experiencia con Internet, mi exposición a, no sé, a subir videos a YouTube, hizo que yo pueda ser más extrovertido, ¿no? Claro. Y eso lo pude llevar o lo pude ir soltando en clase, con mis amigos. Ok. Entonces, sí hay un poco ese estereotipo de que tenemos poca vida social o de que estamos sentados mucho rato en la computadora. Pero se rompe. Se rompe y no necesariamente todos los ingenieros de sistemas estamos sentados ahí o hay algunos que creen que arreglamos computadoras. Totalmente erróneo. Entendemos cómo funcionan, pero no, no nos podemos dedicar a Hoy en eso. día, ¿en qué trabajas, por ejemplo? Yo lo que me encargo es de ingeniería, soy ingeniero de software o desarrollador de software. Me encargo de desarrollar algunas soluciones para el cliente que nos piden en la empresa. Para ponértelo sencillo, no sé, por ejemplo, el cliente viene y me dice, oye, quiero que este botón me abra un reporte. Entonces yo me encargo de tanto de diseñar el botón a nivel visual, de hacer la parte lógica, de que Claro. cuando le da clic se abra otra ventana Ok. y los datos se manden. Claro. Para que se manden los datos, ahí entra la parte de base de datos, ¿no? Acá entra una rama que se llama desarrollo de software web, ¿no? Que viene a ser la parte de base de datos, backend, frontend. Ya no voy a entrar en muchos tecnicismos para que no se pierdan, pero básicamente a eso me dedico, ¿no? Y es algo en lo cual me gusta mucho porque incluso mezclo mis habilidades de diseño, Claro. mi parte de diseño gráfico que tal vez en un momento quise estudiar, en la parte de front, en la parte visual. Claro. ¿No? Yo soy muy minucioso en saber cómo se pone un botón, qué color le voy a poner, qué estilo. Claro. ¿Y si tienes vida social o no? Claro, claro. Eso, eso depende mucho de la persona. De hecho, ya en la universidad llevamos un curso de competencias gerenciales, en las cuales se nos anima a romper un poco ese estereotipo, ¿no? Claro. Sabes que a mí me encanta ir al gimnasio, me encanta entrenar, es algo, una actividad que hago hace tiempo, ¿no? Ajá. Y que tal vez a mis compañeros en la carrera, eh, a la mayoría no le interesa porque están enfocados en otra cosa. Pero también tengo parte de mis amigos que
que han empezado, por eso te digo, ¿no? El esquema se ha ido rompiendo, ¿no? Claro. Han empezado a entrenar, han empezado a socializar. Eso va cambiando con el tiempo, yo creo. Pero no hay que entender que ingeniero de sistema es igual a estar sentado en la computadora y estar ahí todo el día pegado. No. Creo que con el tiempo cada vez se van creando nuevas formas de romper eso, de estar más activo físicamente. Porque sí es algo a lo que nos exponemos nosotros, al sedentarismo. Eso sí es una realidad que tenemos que enfrentarla. Claro, o sea, tienes que estar sentado probablemente, por ejemplo, no creo que sea tan fácil diseñar lo que tú dices, el tema de que un botón sea visible y que te abra otro campo dentro de una misma web, o sea, no creo que sea que te tome 5 minutos, o sea, te toma tiempo. Claro, y ya claro, te pongo un ejemplo básico, ¿no? Imagínate esto un poco más complejo, ¿no? O sea, un formulario que guarda información y que los datos sean multiplicados y vistos aquí, allá. Claro, eso toma tiempo. Y me toma tiempo sentado, exponiéndome a posturas de físicas que pueden comprometer mi, no sé, mi columna, mis brazos, ¿no? Entonces hay que saber cuándo dar pausas activas, cuándo pararme, cuándo caminar, cuándo decir, ok, me doy un break, me tomo un café y luego sigo, ¿no? Claro. Oye, y ahora quiero pasar a otra pregunta que, buenazo, gracias por contar tu experiencia laboral, que también es importante, ¿sí? Pero ahora quiero pasar a una pregunta que es una curiosidad que, con la que de hecho es un tema también un poco más social, diría yo, que tiene que ver con el tema de la participación de mujeres en ciencia, ¿no? Ujú. Tu carrera, en teoría, probablemente no involucre mucho la participación de chicas. Entonces, ¿por qué crees tú o a qué se debe que no hay mucha participación femenina? Ujú. O si tú lo has visto, que esto está cambiando, o sea, ¿cómo lo percibes tú? Es un tema bastante interesante en nuestro tipo de carrera. Se llama, de hecho, es un tema de investigación que se llama Mujeres en STEM. Ok, STEM es todo tipo de carrera de ciencia, de tecnología, de ingeniería. Porque sigue siendo a veces un estereotipo social que las mujeres se ven tal vez un poco, ¿no? Por el tema social de que decido no estudiar esto por, no sé, por algunos pensamientos que se han aprendido en la sociedad. o sea, un poco machista, decir que de Claro, alguna claro. manera hombres ingeniería, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, pude buscar una estadística bastante interesante. En América Latina solo el 30% de mujeres estudian alguna carrera de STEM, de tecnología. Ok, O sea, es muy poco. Imagínate, ¿no? ¿Por qué ingeniería solo en Latinoamérica el 30% es mujer? Y eso es algo que que hay que romperlo. Porque, mira, en mi experiencia personal, interactuando con mujeres en la carrera, no es por nada, pero incluso tienen otra forma de pensar tan interesante y tan, es diferente su enfoque. ok. Y necesitamos que se rompa ese estereotipo. O sea, tienen un gran aporte en este caso las chicas a la carrera como tal. Es muchísimo. Yo he visto compañeras programar de una manera que me sorprende y digo, wow, o sea, de verdad que prefiero trabajar con compañeras que Claro, programen que con algunos hombres que solemos ser tercos, que solemos ser como que cerrados, ¿no? claro. Suelen ser muy ordenadas, suelen ser muy minuciosas. Claro que independientemente de si sea hombre o mujer, depende siempre de la persona. Y su capacidad, claro. Ajá. Pero es algo que se habla mucho en nuestra carrera y que siempre estamos motivando a romperlas, ¿no? En algún momento se me ha acercado alguna chica, alguna estudiante en la feria de carreras a preguntarme con miedo, ¿no? De si me decía alguna, ¿no? Y no sé si estudiar esa carrera porque no quiero estar en las computadoras y no me gusta verme como que un poco nerd, ¿no? Claro. Vamos a poner acá la imagen de Shakira, ¿ya? En una computadora, tal cual, ya. Entonces yo le explicaba que eso no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Es un estereotipo que hay que romperlo, ¿no? Y va un poco más de la pasión de uno, ¿no? Si te gusta la tecnología, adelante, ¿no? Claro. Oye, bueno, Todo eso. buenazo, buenazo. Gran mensaje el que dices. O sea, esto de que de alguna manera las chicas, su aporte ha sido muy bueno, sobre todo en el tema de la minuciosidad y el tema de alguna manera, trabajar con un enfoque diferente. Me parece muy interesante y esperemos que esa estadística se rompa, que ese 30% siga creciendo y, bueno, pues equipare la participación más o menos a lo que se ve dentro del ambiente masculino, por así decirlo, ¿no? Y ahora para cerrar esta parte de actualidad tecnológica y de ingeniería, hay algo que leí hace un tiempo,
porque yo fui alumno, de hecho, de estos centros de educación llamados bootcamps. O sea, los bootcamps, que para quienes no saben de este concepto, se traduce como estas escuelas de entrenamiento intensivo, ¿no? Del ejército. Entonces, los determinados bootcamps, que pueden ser, por ejemplo, la escuela Coder House de Argentina, es un bootcamp donde yo llevé un curso de Community Management de unos 3 4 meses. Y de ahí hay mucha gente que sale capacitada para hacer Community Management, ¿no? Y no hacer una carrera universitaria tal vez. Ahora, estos bootcamps te ofrecen cursos de programación. Incluso Coder House, si tú entras, te ofrece carreras universitarias. Te pone como carrera universitaria que puede durar 8 9 10 meses y listo. Te rejura que te prepara para el mundo laboral. O sea, ¿tú crees que estos bootcamps preparan realmente a una persona para lo que se va a enfrentar al mundo laboral? ¿Pueden Mira, reemplazar a una universidad, por así decirlo? claro. De hecho, mira, es algo que siempre discuto con compañeros ingenieros que vemos código. Ok. De hecho, Coder House se llama así porque nació para enseñar código, ¿no? Coder House. Y así como Coder House, hay otras que se dedican a ofrecerte cursos de programación para que tú aprendas a programar, que es lo que buscan, ¿no? Primero hay que partir de que sí, todos podemos programar, de hecho todos tenemos que programar con el tiempo, es necesario. Programar es la matemática de hoy en día, aunque no lo veamos así, a cada 5 o 3 años ya va a ser necesario que todos aprendamos a programar. Yo también. Tal vez sí. Dios Te vas a ver en la necesidad en algún ya. momento. O te vas a enfrentar a algún código. Bueno, tú me enseñas ya. Dale, sigue. Lo que yo creo con respecto a esos bootcamps es que sí, como te decía, todos podemos programar. Y estos bootcamps te preparan para hacerlo. Es una especie de democratización de crear productos digitales a costo de reducir y enfocarse solamente en la parte de código, del lenguaje, ¿no? Porque una cosa es programar y otra cosa es aplicar teoría y ir aprendiendo como una escalera hasta llegar a esa parte, ¿no? O hacerlo en paralelo. Ya. El problema tal vez, o el tema con las personas que salen de un bootcamp, es que va a llegar un momento en que se van a ver limitados si es que no siguen aprendiendo las bases del software o las bases de la tecnología, de cómo funciona a nivel computacional, no sé, los sistemas, el sistema binario, porque te estoy hablando un poco más Claro, que esto sí te lo da la universidad. claro, ¿no? Se ven limitados en alguna parte de programación y llega un punto donde se ven como atascados y dicen, o no saben, muchos no saben qué están haciendo, porque solo se han dedicado a entender un lenguaje de programación y a traducir las órdenes en lo que quieren, pero llega un punto cuando el sistema se vuelve tan complejo que hay que entender teoría, hay que saber qué cosa aplicar, ¿no? ¿Qué sistema, qué modelo, cómo gestiono yo los grupos, porque es multidisciplinario el software, aunque no lo parezca. ¿Y te ha tocado trabajar con alguien que haya sido como que Sí, egresado del claro. bootcamp? No de bootcamp necesariamente, o sea, me ha tocado trabajar con ingenieros o personas que no han estudiado una carrera tecnológica, han estudiado una carrera, se han metido a un bootcamp y están trabajando en una parte... O sea, por ejemplo, yo puedo haber estudiado ponte ingeniería industrial Ajá, y luego digo, oye, no, en mi trabajo me piden programar, me meto a un bootcamp, aprendo sobre programación y... eso es muy común. Eso es algo que se repite mucho hoy en día. Y no está mal. Hay algunos que son, o sea, de hecho, gente muy buena. Es que es un tema controversial, es un tema de bastante debate. Si estudiar una carrera tecnológica o dedicarme a programar. Porque programar es un campo laboral que da mucho dinero. Entonces, algunos quieren saltearse esa etapa y decir, yo me voy acá de frente. Pero te vas a dar cuenta que este proceso, si es que tú no decides llevarlo, te va a costar en algún momento. Y algunos que han llevado el bootcamp se han dado cuenta que necesitan aprender cosas de Claro. ahí. Entonces, bueno, supongo que también lo digo desde mi experiencia. Y claro, yo sí recomendaría estudiar una carrera tecnológica porque te abre panorama, te abre un entendimiento diferente. Desarrollas lo que en algún momento te comenté que es el pensamiento computacional. Claro. Eso es la forma como una persona piensa como una computadora. De hecho que todos tenemos eso. Tú alguna vez has salido a la calle y antes de salir a la calle has pensado, "Bueno, por ejemplo, voy a comprar pan, pero antes tengo que llegar a la esquina, doblar a la derecha, llegar, sacar mi dinero, pagarle y que me devuelva el pan". Esa serie de instrucciones es pensar como una computadora. O tal vez tú no lo has hecho. No, no, sí, sí, yo lo he hecho, te digo, o sea, Claro. que forma parte de una rutina. O sea, por ejemplo, Ajá. yo mañana digo, ok, ya,
Mañana me levanto 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿ya? Imaginemos que es temprano. Ya. 8 de la mañana. Salgo a las 8:15, ya tengo que estar comprando el pan. 8:30 tengo que estar desayunando. Porque a las 9 de la mañana tengo que empezar a trabajar. Entonces, eso ya es como pensar como una computadora. Sí, claro. Aplicar una serie de pasos. Y las computadoras están hechas de esa forma. Utilizan una serie de pasos, serie de algoritmos que corresponden a instrucciones y se van desarrollando respondiendo a ese tipo de instrucciones, ¿no? Claro. Es algo que creo yo que lo desarrollas tal vez un poco más en una carrera como tal que o un solo bootcamp. De hecho, los bootcamp son bastante intensos. No digo, no desmerito para nada este tipo de instituciones, son muy buenas. De hecho, hay gente que es muy crack en códigos porque se dedican solamente al código, a entender el lenguaje como tal. Saben tanto el lenguaje que se enfocan en eso, ¿no? Pero tal vez cuando llega a un requerimiento de entender un poco más cómo funciona el sistema o qué teoría tengo que aplicar, ahí se encuentran en una especie de, "No, oye, tal vez me falta estudiar un poco, ¿no?". Entonces, para nada crees que un bootcamp pueda reemplazar a una carrera universitaria. ¿O sí? No diría reemplazar, diría que se van a ver limitados en algún momento. Ok, No, reemplazar no creo que sea la palabra. Los dos pueden trabajar en claro, la paralela. Alguno puede superar al otro. O sea, claro. uno supera al otro y otro supera al otro en alguna parte. Pero va a depender de la persona, de cómo es que ha utilizado eso para después seguir estudiando, ¿no? Ah, ok. Claro. Es consejo de un ingeniero de sistemas. Así que bueno, ahora, Sebas, vamos a cerrar esta entrevista ya con una parte de cierre un poco más emocional, un poco más regresando a la primera parte que era vocacional, para preguntarte con todo esto que ya sabes, con todo lo que me has explicado hoy en día, con todo lo que implica el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial y también tu propia experiencia laboral. ¿Qué le dirías al Sebas de 15 y 16 años, ¿no? O sea, teniendo en cuenta de que hay muchos chicos que seguramente ven este video o hijos de padres que ven este video y que dirán, oye, mi hijo o yo estoy en una etapa en la que ya tengo que decidir mi carrera universitaria. Y, pucha, ¿será la carrera correcta ingeniería de sistemas? ¿Qué le podrías decir a estos chicos? Ok, bueno, yo les diría a todos aquellos que están interesados por algún tipo de carrera como esto, es que sigan ese amor, esa pasión por la tecnología que estoy seguro que lo tienen. Que no tengan miedo a los estereotipos, que no tengan miedo a estar sentados, que no tengan miedo a enfrentarse a situaciones complejas. De hecho, esto es un tema que tal vez es muy discutido, que es el uso de las matemáticas. Te lo voy a poner simple. Las matemáticas son necesarias en cualquier ingeniería, pero para entenderlo, no es que yo como ingeniero de sistemas graduado utilice la matemática. La matemática lo que me ayuda es a poder desarrollar esa parte lógica que voy a necesitar cuando me enfrente a problemas parecidos, ¿no? Por ejemplo, hemos llevado matemática en colegio Uy, y hemos utilizado fórmulas. claro. Esa parte lógica de aplicar una fórmula, ir paso tras paso, esa parte es una parte lógica que tu cerebro aprende y luego la utilizas. Entonces, esa es una pregunta que muchos chicos se hacen y dicen, no, yo no quiero estudiar ingeniería porque no me gusta la matemática. Más que te guste o no la matemática, es una herramienta que finalmente se usa, ¿no? Claro. Y más que todo eso, y otra cosa, y otra cosa que yo le diría, me diría a mi yo, no solamente de 15 y 16 años, es a mi yo a mitad de carrera. Porque si alguno se mete a ese tipo de carreras, se va a ver expuesto a código, a desarrollo de software. Y hay que entender que la carrera no solo se basa en eso, tiene muchas variantes. Y voy a poner una experiencia rapidita. Dale. Yo cuando llevé mi primer curso de programación, lo detesté, lo odié. Dije, no, no me gusta. ¿Qué es esto? Código. Saber los números primos y que sacarle el algoritmo y que Babel sort. Dije, no, gracias. Me había enfrentado a esto, me frustré muchísimo. Recuerdo que busqué asesoría incluso y dije, no quiero ver código. Después me fui enfrentando a diferentes áreas hasta que llegué a una parte del desarrollo, que es el desarrollo web, que me encantó porque mezclaba una pasión mía, que es la parte visual, y dije, tal vez si es el código, sí es lo mío. Tal vez algo que me falta explorar más a detalle. Entonces, mi consejo también es para aquellos que piensan que la carrera es solo código, es que hay muchas variantes y hay caminos que ustedes van a encontrar a lo largo de la carrera que los va a motivar a seguir la que ustedes decidan, pero sí con el componente que es la tecnología, ¿no? Y es lo bonito.
de la carrera, que llevamos algo que hoy en día todo el mundo necesita. Y la verdad es algo bastante gratificante ver cómo es que cada vez somos más pedidos, somos más importantes, más fundamentales. Y eso, es una carrera de mucha pasión por la tecnología, por desarrollar, por innovar. Estamos siempre al tanto con las tendencias, Me imagino. con algunas caídas por ejemplo, no se cayó Spotify, los ingenieros de sistema ya sabemos, Se cayó Yape. se cayó Yape, ya estamos discutiendo por qué, Claro. o Teletique, no sé, o... Uy, Dios mío, oye, Dios, claro, que Claro. ponle el etiquete. Entonces eso, es más que todo mi consejo, ¿no? Sigan su pasión por la tecnología, para los papás, rompamos un poco ese esquema de que los videojuegos, que mi hijo va a estar sentado en la computadora, eso va a depender de la persona siempre. Claro. Porque estamos expuestos sí o sí a este tipo de cosas, ¿no? Hay que saber regularlo, hay que saber entender que es parte de... De hecho, hay ramas de videojuegos en nuestra carrera. Mi universidad tiene una rama de videojuegos, Diseño de videojuegos. diseño de videojuegos, que se mezcla con la carrera de comunicaciones. Porque los videojuegos, rapidito, es multidisciplinario. Es diseño, es storytelling, es publicidad, desarrollo, doblaje. Uf, Increíble. es una área bien grande. Claro. Lamentablemente aquí en Perú tal vez no está muy bien introducida, ¿no? Pero en otros países sí. Y hay muchos egresados de mi carrera que están fuera del país, por ejemplo, trabajando en EA, ¿no? Y EA Sports. Oye, pero me parece buenazo ya que la Universidad de Lima como que te esté introduciendo a eso. Sí, claro, que depende del estudiante. Por eso digo que es una carrera interesante porque te abre bastantes panoramas. Claro. Y en general eso, chicos, o sea, espero que les haya servido la entrevista, espero que haya podido responder tus dudas. Estoy abierto a poder responder preguntas personales, si alguno quiere. Dejen en los comentarios preguntas y Lesama va a responderlas. Es que se me escapó por primera vez en la entrevista. Yo le digo Lesama a Sebastián, ya no le digo Sebastián, le digo Lesama. Estamos acostumbrados. Tal cual. Oye, y gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de explicarnos todo lo relacionado a lo que es inteligencia artificial, tecnología. Así que, Sebas, gracias. ¿Y cómo lo pasaste? ¿Todo bien? Sí, excelente. Me encanta hablar de esto. Habrás notado que me emociono, que Obvio. en mi vida es algo que lo voy a ver siempre y siempre estoy encantado de hablar de ella. Obvio, bueno. Gracias a ti, gracias a Vocación Podcast por esta oportunidad, porque sé que estás haciendo algo grande. Te dije que me interesa mucho este producto, porque hay chicos que tal vez están un poco perdidos. Y creo que eres el nexo y el lazo perfecto que ellos necesitan para llegar a donde quieren. Gracias, amigo. Yo en mi juventud no encontré ni un podcast. Así haya investigado de carreras. No, encontraba pura publicidad No había. que vendía, ¿no? Así que, amigo, este espacio, chicos, y gracias, Sebas, este espacio va a crecer, está creciendo de a poquitos. Así que denle like al video, comenten, pregunten, porque acá tenemos a un ingeniero de sistemas que les va a responder todas las preguntas que ustedes quieran. Y pues yo sería muy feliz con que compartan este video porque se vienen muchas carreras más, este proyecto va creciendo, así que gracias por sintonizar a Vocación Podcast, gracias Sebastián por venir nuevamente y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, cuídense, bye bye.